Buenas tardes, buenas noches. Espíritu Santo, yo te invito a esta enseñanza. Señor, te doy gracias por palabra que tú vas a dar a estas personas, Señor, a todas las almas. Y vamos a hablar sobre deja que de repente de Dios te sorprenda. En esta vida como cristianos, Dios deja que lo repentino te sorprenda, y más cuando tú estás esperando los resultados en el tiempo de Dios. Muchas cosas repentinas pasando cuando entramos en alabanza y adoración. Ayuda a preparar la atmósfera para que los ángeles de Dios hagan señales, maravillas, milagros que la gente necesita. Es muy importante que haya la unción de Dios, venga del cielo a la tierra. Hoy cuando fuimos al parque de Killens Pond en Felton y otras personas estábamos orando en la naturaleza, podíamos ver ángeles y una muralla en el área que estábamos y se veía la manifestación de Dios y sus ángeles haciendo la sanidad y liberación. En las oraciones llegaron al trono en el cielo, y eso fue cuando yo dije hoy fue el sábado, este sábado en este weekend. En Isaías 48:3 dice: las cosas pasadas desde hace tiempo las declaré. De mi boca salieron y las proclamé. De repente actué y se cumplieron. El pueblo de Judá se sentía confiado porque vivía en Jerusalén, la ciudad del templo de Dios. Confiaban en su herencia familiar, ciudad y templo. Pero esta seguridad era hueca porque no estaba basada en Dios. Dios mira el corazón y lo interior de las personas y la pureza de su corazón. En lo supernatural podemos ver las visiones que Dios y lo que Él nos está enseñando para enfrentar las batallas espirituales, para poder ayudar a otras almas para batallar contra el enemigo. El pueblo de Dios en Israel en sus tiempos no obedecía a Dios, y de repente sorprendió al pueblo cuando los de Babilonia invadieron a la tierra de Israel. La vida de su pueblo tomó un tono drástico en lo que hizo. La manda de nuestros profetas para advertirnos, disciplinarnos. Jeremías fue un profeta que tuvo que pasar muchas pruebas para obedecer a Dios y fue liberado por el rey Nebuchadnezzar. En el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así también me dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. La sabiduría es la fortaleza puesta en nosotros a los escogidos de Dios. Dios quiere que dependamos de Él. Antes de hacer decisiones que nos cambie la vida para su honra y su gloria. La alegría interior fortalece a la persona en todas las áreas de nuestra vida. Nunca sabemos cuándo va a ser la venida de Cristo. Debemos estar preparados para lo repentino o para las sorpresas de Dios. De repentino a Dios nos da una revelación de cómo enfrentar nuestras pruebas y lo que nos espera de nosotros. Toda nuestra vida depende de Él, y Él tiene el control en todas nuestras áreas de vida. Hoy domingo he aprendido que Dios nos equipa y nos ayuda a llevar a cabo sus planes con la cosecha. La cosecha está esperando y está buscando la contestación de sus preguntas. Cuando estamos hablando de la cosecha, estamos hablando de las almas. Dios es el único que tiene las contestaciones a todo. Él nos creó con un propósito. Es una intervención divina no programada, ni esperaba en los asuntos humanos. Son características de una repentina respuesta. Existe una intervención sobrenatural de parte de Dios. No es programada, es inesperada. Es decir, ocurre sin previo aviso. Y es impactante. Dios actúa con diferentes propósitos de manera repentina. Y aquí voy a dar unos ejemplos. Para manifestar el poder de Dios, un ejemplo que podemos decir aquí es de Saulo y Tarso. Él iba en camino hacia Damasco y de repente él iba a perseguir y él iba a matar a los cristianos. Pero tuvo un encuentro repentino con Jesús.
Pero aconteció que al él ir a Damasco, como al mediodía, de repente se rodeó de mucha luz en el cielo y él cayó al suelo. Y cuando él cayó al suelo, él quedó cegado. Y estaban conmigo cuando vieron la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que le hablaba a él. Y eso lo puedes encontrar en Hechos 22, 6 al 9. Otra forma fue al manifestar el amor y la misericordia de Dios. Por su pueblo cautivo, Jesucristo se apareció al apóstol Pablo de repente porque quería salvar y defender a su pueblo perseguido y afligido. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y él me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y eso lo encuentras en Hechos 22, 7 al 8. Para manifestar los juicios de Dios, esa es otra forma que también pasa de repente. En otras palabras, Dios manifiesta su poder de manera repentina para enviar juicios a quienes están en eminencia o desobediencia y no están escuchando la voz de Él. También para quienes tienen liderazgo e influencia y están desobedeciendo, que utilizan las cosas de Dios, y a las personas que son vasijas e instrumentos de Dios para lograr sus propósitos, intereses, fines. Cuidado con jugar con las cosas de Dios o tocar lo consagrado de Dios. Bien dice la palabra de Dios: el Señor juzgará al pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Y esto lo encuentras en Hebreos 10, 30 al 31. También dice su palabra: el mal gobierno o el mal liderazgo no siempre dominará en la tierra que Dios ha dado a su pueblo. No sea que su pueblo comience a practicar la maldad. Y esto es en Salmo 125, 3. Beltasar era un rey de Babilonia. Ofreció un gran banquete utilizando las copas de oro que eran del templo, que estaban en Jerusalén. Ellos bebieron de ella y de repente, sin previo aviso, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante, y veía la mano que escribía en Daniel 5, 28, 29. Fue llamado Daniel para interpretar la escritura Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y la interpretó fue la siguiente. Mene significa: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel significa: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez significa: tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. En el verso 30 dice: la misma noche fue muerto Beltasar, rey de los caldeos, y ese era el hijo de Nebuchadnezzar. Para dar la victoria a sus hijos, Dios utiliza lo de repente, lo que sorprende a las personas, y crea la circunstancia para sus hijos que reciban de repente, o seamos nosotros quienes sorprendamos a nuestros enemigos, que son aquellos que en algunos momentos nos hacen sentir que nos quieren tragar vivos y que son más fuertes que nosotros. Así lo hizo Dios con Josué. Y si tú ves la historia de Dios con Josué, el rey Javín y sus aliados se unieron contra el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que eran tantos que no podían contar, así como la arena que está en la orilla del mar. Pero la Biblia no lo dice. Pero es fácil deducir que tanto Josué como el pueblo de Dios debían estar en angustia, pues sus enemigos los superaban en gran número, pero jamás en poder, porque el todopoderoso Dios de Israel estaba a su lado. Y también está a nuestro lado hoy. Siempre la palabra de Dios llega a tiempo, cuando más lo necesitamos. Así el Señor dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Y Josué y toda su gente de guerra con él vino de repente con ellos junto a los de Merón, y el Señor le entregó en las manos de Israel, hiriéndoles hasta que no dejaron ninguno. En Josué 11, 6 al 8.
cuando obedecemos y permanecemos firmes creyendo en Dios y al que Él nos ha dicho, al igual que Josué, Dios nos ayudará a sorprender a nuestros enemigos, lo que a nuestro parecer son más fuertes y poderosos que nosotros, los que nos amenazan destruir, por ejemplo, nuestras vidas, nuestros hogares, finanzas, salud, alcoholismo, o se oponen a nuestra victoria. El alcoholismo, drogadicción, la inmoralidad sexual, hechicería, idolatría, fracaso, depresión, la ruina, las deudas, pues son muchas cosas que al igual que los enemigos del pueblo de Israel, y no quedará ninguno, y tomaremos el botín y todo lo que el enemigo nos ha robado, y seremos grandemente bendecidos. Y a los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades. Y eso lo encuentras en Josué 11:14. Otra manifestación muy importante que Dios también utiliza es la oración, es el fundamento de repente de Dios. Es como Dios nos sorprende por medio de la oración. El Señor me indicó que había que hablar sobre la alabanza y también alusión a este pasaje bíblico de Pablo y Silas, y ahora mencionó nuevamente lo de hablar del repente de Dios, pues están relacionados con ambos temas. Además, porque es inevitable que los mismos pasajes de la Escritura o ciertos incidentes sean mencionados más de una vez, simplemente porque uno solo pasaje puede enseñar más que una verdad. El Señor ha inquietado mi corazón y me ha dado la convicción a través del Espíritu Santo. El hablar de los repentes de Dios es porque Dios está enviando respuestas repentinas a sus hijos, quienes han creído en su palabra, quienes han decidido ser obedientes a su voz. Permanecen firmes sin desmayar a pesar de todas las adversidades. En otras palabras, no importa las adversidades que tú estés pasando, no importa lo que tú estés pasando, Dios nos sorprende de una manera. Dios no nos deja. Vimos en el punto anterior que de repente tembló mientras Pablo y Silas oraban y acompañaban la oración con alabanzas a Dios. No mientras dormían, no mientras se quejaron, criticaron o murmuraron contra Dios diciendo, mira qué santos somos y cuántos males y pruebas nos han venido. Oro y ayuno, leo la Biblia, asisto a la iglesia, ofrendo, diezmo y Dios no me responde. Recordemos lo que dice la palabra de Dios. Muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas le librará el Señor. Esto lo ves en el Salmo 34:19. No importa las aflicciones que esté pasando, el Señor está con nosotros. Él no nos deja solos. Pablo y Silas actuaron como si estuviera pasando, perseveraron en oración y ellos sabían el secreto del poder que genera la oración. Ellos estuvieron, esta confianza inquebrantable es la oración, la que nos da la fuerza en medio de la prueba. Es la oración la que hace la semilla de que nuestra fe crezca. Es la oración la que permite permanecer sin desmayar a pesar de la adversidad. ¿Y qué decimos con esto? Dios lo hizo sacudir la cárcel, que nuestras oraciones, nuestras alabanzas, cuando Dios está hablando de nuestras alabanzas, el ayuno, las alabanzas a Él, Dios hace lo imposible. Lo que parece imposible es posible en Dios. Sean desatadas las bendiciones en el nombre de Jesucristo. Y otra palabra que yo quiero decir aquí, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa y de tu templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en tu justicia, oh Dios de nuestra salvación. Y esto lo vas a ver en Salmo 65, 4-5. ¿Qué podemos decirle en esto? Que la oración es la más divina de todas las labores y la más importante en todos los ministerios.
Quien ora mejor no es aquel que tiene fluidez o una imaginación más brillante o los dones más ricos, sino el que tiene más inundado el Espíritu de Cristo. ¿Qué podemos decir esto? El Espíritu de Cristo es lo que más tú tienes inundado. Es lo que más Dios te da a ti. Señor, gracias por esta enseñanza. Espíritu Santo, te doy gracias y me humillo a ti. Señor, que esto sea para tu honra y gloria. Amén.